Hola chicas, buenos días. Bueno, vamos a pasar al siguiente paso, al siguiente punto, después de ver ya determinadamente durante 4 sesiones lo que es el pensamiento y el lenguaje. Vamos a pasar al siguiente punto, en el cual vamos a hablar de lo que se trata del relativismo lingüístico y vamos a tener dos autores importantes, más adelante se los voy a mencionar, que es Sapir-Whorf y nos dice la definición de relativismo lingüístico. La vamos a tomar desde una perspectiva más que psicológica, mm, de evolución, y se va a llamar el relativismo lingüístico. Si bien es nuestro lenguaje cuando se condiciona y predetermina, perdón, y nos va a orientar a ver la forma del mundo. También se le va a conocer como la tesis de Sapir-Whorf. En este caso, el pensamiento va a depender completamente del lenguaje y, más aún, la mentalidad y la forma de actuar de una comunidad van a estar determinadas por la lengua que se habla. Solo podemos percibir lo que está formalizado a través de la lengua. Según este enfoque, las palabras van indicando lo que podemos ver o lo que no podemos ver en nuestra realidad. Como por ejemplo, vamos a entender que la lengua cuenta con varias palabras a significar, lo que nosotros significamos a una sola palabra. Y cada palabra va a captar un rasgo distinto de los cuales nosotros a veces no estamos en la capacidad de ver. En las lenguas, por ejemplo, esquimales, no hay solo una palabra para indicar la nieve, perdón, sino mencionan varias palabras y su uso va a depender del tipo de nieve que esto va a indicar. Es como si la palabra le permitiera ver diferencias entre las nieves que nosotros no vemos, porque solo contamos con una palabra para indicar el objeto. En la obra clásica de Worf, denominada Lenguaje, Pensamiento y Realidad, nos dice o nos va a afirmar que nosotros vemos, oímos, percibimos el mundo en gran parte de tal cual manera porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad nos predisponen a determinadas opciones de nuestras interpretaciones. Hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace algunas clases les mencionaba esta parte del lenguaje, que nosotros vamos a depender y vamos a conocer nuestro lenguaje y vamos a darle el nombre a ese signo a través de la cultura en donde nosotros nos vamos a ir desenvolviendo y nos vamos a ir desarrollando. Finalmente puedo poner, por ejemplo, o como ejemplo, las personas que son de Estados Unidos o los mexicanos que migran a Estados Unidos y tienen hijos. Estas personas tienen dos lenguajes, el inglés y el español. Entonces sí podemos decir que su nivel de simbolismo y de asociación y de lenguaje es mucho más amplio que el de una persona que solo habla un idioma. Nosotros podemos llamar, por ejemplo, en la carrera, en la materia de español, nos hablan de los sinónimos y de los antónimos. Me parece que son los antónimos, que son las mismas palabras, que se pronuncian igual pero tienen significados diferentes. Entonces, a diferencia de otros lenguajes o a diferencia de esto, dependemos del objetivo, del símbolo para poder entenderlo. En un concepto filosófico, según el cual la veracidad de una declaración, un discurso, se puede calificar solo en un contexto en el cual está expresado. No existen las oraciones que llevan un contenido absoluto que determina la interpretación y está independiente del contexto. Independiente del contexto. La veracidad de cualquier juicio depende de las creencias, los supuestos, la cultura, etcétera. Los discursos que nosotros podemos escuchar de los latinos para nosotros tienen sentido y significado. Para las personas que no son latinas, por ejemplo, del oriente o que son europeos, no les va a generar como mucho sentido. Gran parte, por ejemplo, en donde nos podemos dar cuenta es a veces cuando escuchamos una canción en inglés, sin saber el significado, se nos hace bonita. Cuando vemos la traducción y vemos la manera en la que se gestionan las oraciones o se generan las oraciones y que a lo mejor las palabras cuando se interpretan en inglés tienen un sentido, pero al traducirlas en español no tienen un sentido, entonces es cuando podemos darnos cuenta esta parte, ¿no? La interpretación va a ser independiente del contexto. Ok, nuevamente voy a tener o les voy a explicar un poquito de la teoría del relativismo lingüístico, según la cual se cree que el lenguaje usado por la gente influye más o menos en su manera de pensar y ver el mundo. De acuerdo con estas teorías, la diferencia entre varias lenguas se ve en el nivel semántico.
Según Sapir, todo lo que cree la lengua, es decir, el léxico, la narración y la gramática, obliga a la gente a percibir todo de una manera específica y diversa. Nuevamente, lo que estábamos diciéndole, los que les mencioné hace ratito, ¿no? Vemos, oímos y experimentamos cómo hablamos porque los hábitos lingüísticos de nuestra comunidad nos predisponen hacia ciertas elecciones interpretativas, perdón. Creo que está mucho más claro. Nuestra lengua, nuestro significado, nuestro contexto y nuestra percepción del mundo va a depender de la cultura en donde nos vamos a estar desarrollando. No es lo mismo una cultura católica que una cultura islamita o una cultura budista. A partir de las necesidades de la cultura y de las tradiciones que vamos a tener nosotros en nuestra comunidad, aunque algunas veces no estemos inmiscuidos y no nos interesa, también van a influenciar en la manera en la que yo voy a percibir el mundo. El relativismo lingüístico también está conocido como la hipótesis Sapir-Whorf y va a sostener que hablar una lengua determinada nos hace pensar de una manera determinada. Finalmente es lo que les mencionaba, ¿no? Hablamos de cultura. En este caso, la hipótesis Sapir-Whorf va a ser una suposición del campo meramente de la lingüística y se va a derivar de manera póstuma de los escritos de Whorf, quien atribuyó eh, su idea junto con su profesor Sapir. Y esta expresión se deriva del contexto de averiguar hasta qué punto un determinado idioma, con sus estructuras gramaticales y su léxico, va a determinar la visión del mundo que tiene la correspondiente comunidad lingüística. En esta hipótesis se va a formular donde se menciona que la lengua va a dar forma al pensamiento y muchos expertos en el tema identifican este concepto como el llamado relativismo lingüístico, lo que les acabo de mencionar. Para esta hipótesis, Sapir-Whorf se menciona que la manera en la que yo voy a pensar va a ser a partir de la tradición y del estilo de crianza en el cual yo me voy a desarrollar en mi entorno, pero también a partir de la cultura en la que yo me voy a desarrollar. Un claro ejemplo, nuestras tradiciones y nuestras culturas latinas o mexicanas son muy diferentes aunque tenemos la misma lengua, a los peruanos, a los colombianos, a los dominicanos, pero la cultura y las tradiciones van a determinar de diferente manera mi manera de pensar. Podemos hablar en cuestiones de política, en cuestiones de religión, a partir de la sociedad y de cómo yo me voy a ir desarrollando en un ambiente social determinado, puede o él o ellos mencionan que interfería en mi manera o va a interferir sí o sí en mi manera de pensar. Podríamos hablar que vamos a empezar a tomar como cuestiones individuales el pensamiento, las decisiones, la manera en la que voy a interpretar, la manera en que me voy a relacionar y la manera en la que voy a interpretar nuevamente y expresar mi sentir a partir de lo que yo sé que puede estar generado, puede ser correcto o incorrecto. También nos va a referir a una línea evolutiva y genealógica determinada, cómo se han ido los individuos procesando la realidad con base a su capacidad de su diálogo interior. Este diálogo interior se va a producir normalmente en la lengua materna, que ha sido objeto de uso común entre el individuo y sus semejantes. Podemos decir la lengua materna, la lengua paterna o la lengua que vamos a investigar en casa. A partir de cuando yo me voy a ir involucrando en un ambiente social, en un entorno social, fuera de mi entorno familiar, escuela, trabajo, comunidades, entonces también mi lenguaje va a ser extenso y mi manera de pensar puede modificarse, pero también va a ser determinada a partir de deseos personales, de ideologías y de símbolos personales que yo genero, yo determino, yo analizo y los que a mí me generen o me convengan son los que voy a expresar. Usamos, por lo tanto, la forma que tienen los individuos de procesar la realidad y este se debe al idioma que se va a manejar y a la propia estructura que tienen este de descomponerse o viceversa. Esto determinará el cómo se hablan, perdón, y se entienden las gentes o las personas, porque algunos grupos están donde están, se comportan como se comportan y ejecutan en general un patrón constante ante la vida.
Como les decía, va a determinar y vamos a depender del contexto. Nosotros desde que somos pequeños vamos a depender de un contexto social familiar. Bueno, hacemos el énfasis o hacemos como pertenecemos al grupo social y en la escuela nos van a hablar de diferente manera a como nos pueden hablar en casa en cuestiones de enseñanza y de aprendizaje. Toda nuestra formación académica. Cuando nos enfocamos, por ejemplo, en aquellas personas que van a estudiar ingeniería, el lenguaje que empiezan a utilizar los ingenieros, las personas que no estudiamos ingeniería, no los conocemos. Las personas que estudian derecho, en términos legales, nosotros no lo conocemos, no estamos familiarizados. Los que estamos en el ámbito, por ejemplo, los médicos, manejamos el mismo lenguaje, pero en cuanto a definiciones médicas, no las entendemos. Entonces, aquí es donde menciona que los grupos están donde están y se comportan como se comportan y ejecutan en generar un patrón constante ante la vida. Esto va a ser a partir de las necesidades en las cuales la persona se va a inmiscuir en la situación social. Un psicólogo puede tener un diálogo diferente al de un abogado o al de un ingeniero. Incluso podemos mencionar a una persona que tiene un oficio, por ejemplo, un mecánico, un carpintero. Va a ser diferente el lenguaje, aunque todos podemos tener un mismo lenguaje materno, cuando nos vamos direccionando y cuando vamos socializando, nos vamos a ir involucrando en algo que nos llama la atención, que queremos conocer y empezamos a dominar ese lenguaje. Y empezamos a pensar a través de los conocimientos que tengo para embonar en esta sociedad. Pero no dejamos de un lado y no dejamos esta manera de expresarnos dentro del entorno familiar. Entonces, para la teoría lingüística, lo que mencionan en estas hipótesis es muy similar, o sea, es esta cuestión, ¿no? Que nosotros tenemos un lenguaje a partir de donde estamos de nuestra lengua materna, de la sociedad, de la cultura, y nos vamos englobando y vamos avanzando este lenguaje y vamos generando pensamientos a través de la sociedad en donde vamos a estar involucrados. Y depende de dónde nos vamos a ir desarrollando. Espero que vaya quedando claro y no tengamos dudas. Por lo que, bien, vamos a decir que en un principio va a aparecer un ejemplo evidente como hablar la lengua, una lengua u otra, y nos va a llevar a percibir el mundo, es decir, desarrollar una tarea cognitiva, un pensamiento, un conocimiento de una manera determinada. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Finalmente tenemos nuestra lengua materna desde un inicio y una vez que vamos desarrollando y nos vamos involucrando en un entorno social a partir de nuestras necesidades y nuestros deseos, vamos a ir involucrándonos en otros conceptos. Tengo un ejemplo y quisiera que lo tuvieran como análisis para que lo platicáramos el viernes en clase. Esta cuestión de los pensamientos. Por ejemplo, yo no estoy en contra de la inclusión. Creo que tendríamos sí o sí que ser incluyentes en cuanto a tema de pensamiento y en cuanto a tema en general, incluyentes. Pero no estoy del todo de acuerdo en cuando generamos y cambiamos las palabras por algo que yo creo que todavía no está tan determinado, como compañeres, amigue. mm, Creo que cuando tenemos ya un pensamiento determinado, una lengua determinada, no me parece que sea una cuestión de discriminación decirle a un chico que es hombre genéticamente, aunque sea homosexual, que no tengo nada en contra de la homosexualidad, tener que decirle ella, ¿no? O en vez de decirle ella, o amigue, porque no es ni amiga ni amigo. Finalmente yo considero que es una cuestión, fisiológicamente es un hombre o una mujer y por ende trae como el sexo masculino o femenino. La identidad y el deseo o la elección de su sexualidad creo que queda independientemente del género biológico. No quiero ser como en tema de discriminación, solo lo quiero poner como ejemplo en que como
esta evolución nos puede ir cambiando ideologías, pensamiento e incluso nuestro lenguaje que tenemos en un inicio. Yo estoy segura que si nosotros le decimos a nuestros papás que ahora ya no se les dice chicos o los muchachos, en general muchachos y muchachas, y ahora es los muchaches, van a decir, ¿y eso qué? Eso en mis tiempos no existía. Entonces, yo quisiera que me hicieran como una reflexión a partir de lo que hemos visto de pensamiento y lenguaje y de esta teoría lingüística que les estoy manejando, el pensamiento lingüístico, de que nosotros traemos una determinación o estamos mm, formal, más bien estamos educados y programados y enseñados a un tipo y a una manera de expresarnos sin ser discriminativos. Y cómo esta nueva generación o estos nuevos movimientos han venido a modificar eso y qué implicaciones puede tener, por ejemplo, aquellos que tenemos hijos de 15 años para, de menores de 15 años, ¿cómo podemos o cómo puede esto influenciar y puede malinterpretar los lenguajes? Yo sé que conforme vas avanzando y el tiempo va avanzando, tenemos que modificar ciertas palabras y ciertas palabras que ya no se utilizan, ciertos actos que ya no se utilizan, a lo mejor incluso ciertos pensamientos. No estoy involucrándome en mis valores, sino en los pensamientos que puedo llegar a tener, se pueden ir como actualizando, si lo podemos decir así. Pero ¿qué impacto puede tener en esta cuestión, por ejemplo, del lenguaje? Y a su vez, la manera de pensar en las personas, cómo algo tan simple para algunos y tan sencillo para algunos puede implicar o puede generar un impacto en aquellas personas a lo mejor que estamos enfocadas en el ámbito educativo y no poder expresarte como quieres expresarte por temor a que el otro se ofenda. Entonces a mí me parece como una reflexión interesante. No quiero que lo escriban, quiero que lo tomemos, quiero que lo vayan analizando y lo platiquemos en clase. Y el viernes les estaré dejando la actividad que vamos a realizar de estos dos temas. Me parece que está como congruente, está muy resumida este pensamiento lingüístico, pero sí quería que lo tuvieran como claro. Entonces, analicen para que podamos debatir un poco el día viernes. Cualquier duda quedó pendiente y nos estamos viendo el viernes. Que pasen un excelente día.